Comenzamos con la segunda parte de los procesos redox. Vamos a denominar a esta parte electroquímica y con esto daremos por concluido el tema y el temario de todo el curso. Así que vamos a ello. Vemos que esta parte va a constituirse por 4 puntos más. Los he puesto a continuación de los 4 primeros de la primera parte. En el primero vamos a definir qué es la electroquímica. En el segundo vamos a hablar, el punto 6, sobre las pilas, en el 7 sobre la espontaneidad de los procesos redox y en el 8 sobre los procesos electrolíticos. Tenemos que empezar definiendo entonces electroquímica, que será la parte de la química que estudia la relación entre las energías químicas y las energías eléctricas generadas en los procesos químicos, en las reacciones químicas. Vamos a tener dos situaciones principales. Por un lado, las reacciones químicas espontáneas y por otro lado, las reacciones químicas no espontáneas, como ya sabéis de cursos anteriores. Las reacciones espontáneas son aquellas que se producen por sí solas. Al llevarse a cabo, generan corriente eléctrica, energía eléctrica, que es lo que va a ocurrir, por ejemplo, en las pilas que tenemos en el mando a distancia. Por el contrario, las reacciones no espontáneas son aquellas que no se producen en condiciones normales, salvo que hagamos algo para forzarlas. Ese algo va a ser la aplicación de corriente eléctrica. En ese caso sí que se va a llevar a cabo la reacción química. Son procesos muy interesantes a nivel industrial y es lo que se conoce como electrolisis. Es lo que se utiliza, por ejemplo, para dar un baño de oro a un artículo de joyería, a una cubertería, etc. Esta diferenciación entre estas dos partes la vamos a tener que tener presentes a lo largo de todo el tema. Son los dos puntos principales que vamos a tratar. Vamos entonces con el primero de los casos, que es la generación de corriente eléctrica a partir de energía química. Como decimos, son las típicas pilas, ¿no? Podemos llamarle célula, le podemos llamar celda, pila electroquímica, también pilas galvánicas, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer para conocer el funcionamiento de una pila es conocer sus componentes. Vemos un esquema general de la misma aquí a la izquierda. Como veis, está formado por dos cubetas. Empezamos con la cubeta de la izquierda. Es lo que denominamos ánodo. Está formado por el electrodo y una disolución en dicho recipiente. Es el compartimento donde se va a producir la oxidación. Insisto, en el ánodo vamos a asignarle el polo negativo y es donde se produce la oxidación. Muy importante. Mientras en el compartimento de la derecha tendremos el llamado cátodo, que tendrá como polo positivo, y la reacción que se va a llevar en el mismo será la de reducción. Vemos también que ambas cubetas están doblemente conectadas. Por un lado mediante el puente salino, donde va a haber aniones y cationes que no van a intervenir en el proceso redox, pero que tienen importancia a la hora de equilibrar las cargas, y especialmente importante la conexión mediante un hilo conductor, que es por donde transcurrirá el desplazamiento de los electrones, es decir, la corriente eléctrica generada. Además, podemos observar un voltímetro que nos dirá el potencial de la pila, es decir, si genera más o menos cantidad de corriente eléctrica. Vemos ahora un ejemplo de pila, una pila muy básica, pero muy recurrida a la hora de llevar a cabo los estudios de las mismas. Es la pila de Daniel. Dicha pila se va a producir por la reducción y oxidación de cobre y zinc, como vemos aquí representado. Con lo que acabamos de ver de cómo debe ser una pila, pues ya más o menos nos hacemos una idea de con lo que nos encontramos. Vemos que en el ánodo va a aparecer un electrodo de zinc y habrá una disolución de sulfato de zinc generalmente, es decir, donde aparezca un catión de ese metal. Por el contrario, en el cátodo vamos a tener un electrodo de cobre y una disolución que contenga a este catión. Vemos el flujo de electrones en qué sentido transcurriría, tal que así, y vemos que el voltímetro marca 1,10
voltios. Vamos a ver luego de dónde sale ese 1,10. Si os fijáis en la fotografía de la derecha, vemos cómo quedarían los dos electrodos después del proceso de la pila. En la parte inferior vemos cómo se debe hacer la notación de la misma. Siempre se debe escribir en la parte izquierda lo que ocurre en el ánodo, en este caso la oxidación del zinc, y en la parte derecha lo que ocurre en el cátodo. Normalmente se pondría donde está lo de color rojo, que es en disolución acuosa, la concentración de la disolución. Vemos que es 1 molar. Esto se considera las condiciones estándar, con lo cual no hace falta que lo especifiquemos ahora, salvo que tuviésemos concentraciones distintas. Nosotros este año nos vamos a limitar a condiciones estándar, con lo cual siempre va a ser 1 molar. Para situaciones distintas habría medios para poder calcular los potenciales de las pilas, lo que nos diría el voltímetro cambiando dichas condiciones. Veamos entonces la estructura de una pila de Daniel. Está formada por dos cubetas. En la de la izquierda, que es la que vamos a denominar ánodo, vamos a tener una placa metálica de zinc y una disolución donde se encuentra un catión de este elemento, en este caso sulfato de zinc. Mientras que en la derecha vamos a tener una placa metálica de cobre y una disolución de sulfato de cobre. Desde el punto de vista microscópico, vemos representados los átomos con estas bolitas negras y tenemos aquí los cationes de zinc que forman parte de la disolución. Aquí lo tenemos mejor representado. Esto sería el electrodo propiamente dicho y estos los aniones y los cationes que hay en la disolución. En el caso del cátodo vamos a tener exactamente lo mismo. Vemos cómo tenemos los átomos de cobre en la estructura metálica y luego tenemos los cationes disueltos junto a los iones sulfato. A su vez, podemos observar la existencia del puente salino donde vamos a tener tanto cationes como aniones que se encargarán de mantener la neutralidad de cargas en este proceso. Conectamos ambos recipientes y vemos como hay un flujo electrónico, una corriente de electrones de izquierda a derecha, la cual va a ser recogida por el voltímetro. Vemos que en el ánodo se produce la reacción de oxidación donde el zinc va a ir perdiendo electrones de manera que las estructuras neutras se van a ir disolviendo. Por lo tanto, ese electrodo metálico se va a ir deteriorando. El proceso inverso va a ocurrir en el cátodo. Los electrones, al circular de izquierda a derecha, llegan a la estructura metálica del cobre y los cationes van a captarlos formándose una capa de cobre. Vemos cómo los cationes se van pegando a la estructura metálica. Y esto es en el funcionamiento de una pila de Daniel. La cantidad de corriente eléctrica que se genera en una pila, veíamos anteriormente en la pila de Daniel que el voltímetro marcaba 1,10 voltios, es lógicamente, por tanto, cuantificable, es medible. Por lo tanto, necesitamos la manera de poder llevar a cabo esa medición. Lo vamos a hacer a través de los potenciales de reducción. Importante este término a partir de ahora. Para poder tener estos potenciales de reducción necesitamos un electrodo de referencia. Vamos a utilizar siempre el electrodo estándar o normal de hidrógeno que aparece aquí representado, donde se forma un proceso redox entre las dos formas del hidrógeno. No nos importa demasiado esta estructura, simplemente saber, como es un electrodo de referencia, que le vamos a asignar un potencial de valor de 0 voltios.
para luego posteriormente, para cada nuevo electrodo, poder hacer una comparación con este y tener así valores para poder determinar la corriente eléctrica de cada pila. Por tanto, para cada electrodo con el que trabajemos al formar pilas, veíamos en la pila de Daniel que trabajábamos con el electrodo de cobre, con el electrodo de zinc, debemos asociarle un potencial de reducción y para ello lo hacemos comparando su capacidad de reducirse o de oxidarse, según corresponda, con el electrodo de referencia, el de hidrógeno. Lo realmente importante de esto es que vamos a obtener una serie de datos para cada electrodo que van a estar recogidos en la tabla de potenciales estándar de reducción, que la tenéis en la hojita esa que está suelta en el libro, ¿de acuerdo? Es muy importante a partir de ahora. Como decía antes, nosotros vamos a trabajar siempre con condiciones estándar. Y esa condición estándar va a implicar que la molaridad de las disoluciones de las cubetas pues sea la unidad. Para casos distintos hay una ecuación que es la de Nernst que nos podría ayudar a conocer los potenciales estándar de reducción, pero que nosotros este año vamos a prescindir de ella. La tabla de potenciales de reducción, como digo, por lo tanto, es la herramienta que vamos a utilizar para poder cuantificar la energía eléctrica generada por una pila. Si nos fijamos, aparece una relación de muchas reacciones, de muchos procesos de reducción y en la parte derecha, en la columna de la derecha, nos aparece el voltaje asociado a ese electrodo. ¿Cómo debemos interpretar esta tabla? Bien, como veis, tal cual está representada aquí, cuanto más abajo el valor numérico es mayor. Vemos que en la parte inferior se encuentra el flúor pasando a ion fluoruro que tiene como valor un 2,87. Bien, son potenciales de reducción, por lo tanto nos van a indicar la facilidad que tienen para reducirse. Cuanto más grande es ese número, más fácil es que se reduzcan. Por lo tanto, más poder oxidante van a tener. Y lo contrario, cuanto más arriba nos encontramos en esta tabla, más valor negativo, menos facilidad tienen para reducirse, por lo tanto, más facilidad tienen para oxidarse, por lo tanto, mayor poder reductor. Importante esta interpretación. Todos los valores que aparecían ahí tabulados hacen referencia a la relación entre el electrodo de hidrógeno con el electrodo que estamos estudiando, ¿de acuerdo? Pero nosotros cuando estamos realizando una pila, como puede ser el caso de la pila de Daniel, estamos utilizando directamente dos electrodos y no necesariamente uno tiene que ser de hidrógeno. Por lo tanto, vamos a ver cómo se procede para calcular el potencial de una pila cualquiera, como puede ser el caso de la pila de Daniel. A continuación, entonces, pongo un ejemplo cómo se haría en ese supuesto. En el vídeo digo que el zinc es el que gana electrones, bueno, lógicamente es el que los pierde, es el que se oxida. Vamos con ello. Vamos entonces a determinar ahora el potencial de la pila de Daniel. Sabemos que la reacción es la que aquí aparece reflejada. El cobre se reduce de 2 más al estado libre y el zinc, por el contrario, capta esos 2 electrones y se oxida. Esto que acabo de comentar es lo que expresamos mediante las semireacciones, como hacíamos exactamente igual que en el tema anterior, ¿verdad? Bien, al lado de cada proceso podríamos poner el valor del potencial que tiene ese electrodo, esa semireacción. Entonces, nos suelen dar los datos y si no nos lo da el enunciado, podemos ir a la tabla donde aparecen recogidos y vemos el potencial de reducción para pasar de zinc más 2 a zinc y el potencial de reducción para pasar de cobre 2 más a cobre. Bien, tenemos entonces simplemente que poner al lado de cada reacción el potencial que le corresponde. Para el cobre, para el proceso del cobre,
vemos que se está reduciendo y el potencial de reducción es 0,34 más 0,34 voltios. ¿De acuerdo? Siempre trabajando en condiciones estándar. Habría otras opciones que nos daría la ecuación de Nernst en función de la temperatura y las concentraciones, pero este año no lo vamos a ver. El zinc. El potencial de reducción del zinc, como aparece aquí, es menos 0,76. Pero insisto, es el potencial de reducción. ¿Qué es lo que está haciendo aquí el zinc? Oxidarse. Bien, pues si el potencial de reducción es menos 0,76, el potencial de oxidación, que es el que está expresando, el proceso que está expresando esta reacción, será idéntico, pero cambiado de signo, es decir, en lugar de menos 0,76 más 0,76. Por lo tanto, para la pila de Daniel tenemos una reacción final que lógicamente va a ser la que ya poníamos al comienzo en el enunciado, donde obtenemos cobre más helión zinc 2 más, los electrones sabemos que se anulan, y simplemente tenemos que sumar estos dos valores, 1,10 voltios. Esta será por tanto la fuerza electromotriz de esta pila, será el voltaje de la pila. ¿De acuerdo? Este procedimiento lo vamos a hacer para todos los pares que nos puedan surgir, sobre los que nos puedan proponer cuáles son los potenciales. También podríamos hacerlo mediante la fórmula. Hacerlo también con una fórmula directa que responde a la siguiente expresión. El potencial de la pila va a ser igual al potencial del cátodo menos el del ánodo. Por lo tanto, tenemos que identificar quién es el cátodo. Recordad que el cátodo es donde se produce la reducción consonante-consonante y el ánodo es donde se produce la oxidación vocal-vocal. Por lo tanto, pondríamos la energía de la pila sería igual al potencial del cátodo. Recordamos, reducción, potencial del cátodo es 0,34. Ahora iría el menos y ahora el potencial de reducción del ánodo, es decir, de la oxidación, que es el caso del zinc, veríamos aquí que es menos 0,76. Aquí no habría que cambiarle el signo porque el menos este ya va a implicar ese cambio y llegaríamos lógicamente al mismo resultado que antes, ¿de acuerdo? Veamos ahora un ejemplo con una pila distinta de la de Daniel. Aquí tenemos la pila configurada por cloro y yodo, que responde a esta expresión, nos dan los datos y veamos cómo deberíamos resolverlo. En este ejercicio nos piden que calculemos el potencial de la pila configurado por clorogas e ion yoduro. Nos dan como datos los potenciales de reducción de cada uno de esos pares. Entonces, exactamente igual que hacíamos en la pila de Daniel, podemos escribir, no nos lo piden, pero generalmente va acompañado de que te lo pidan. Entonces vamos a hacerlo ya completo. La semirreacción de reducción, vemos cuál es la especie que se reduce. El cloro pasa de un estado 0 a un -1, por lo tanto será el que lleva a cabo dicha semirreacción. Dos cargas negativas, por lo tanto aquí deberíamos poner los dos electrones y la semirreacción de oxidación sería en este caso para el yoduro, dos yoduros que se va a convertir en yodo en estado sólido más dos cargas negativas, teniendo por lo tanto la reacción que teníamos general de la ecuación que teníamos general de la reacción. Dos cloruros más yodo en estado sólido. Como decimos, lo que nos están pidiendo es este valor. Pues que es lo único que tenemos que hacer es poner la semirreacción de reducción, el cloro. ¿Cuál es el potencial de reducción del cloro?
igual a más 1,36 voltios. Como es un potencial de reducción, el de reducción lo mantenemos con el mismo signo. La semirreacción de oxidación, ¿qué valor tiene su electrodo? Pues será el par del yodo que es más 0,54 su potencial de reducción. Como estamos hablando de oxidación, lo único que tenemos que hacer es cambiarle el signo. Operamos esto y se supone que nos tiene que dar más 0,82 voltios, que será, por tanto, la fuerza electromotriz de una pila configurada de esta manera. Si en lugar de plantearlo de esta manera queremos utilizar la fórmula, pues el potencial de la pila será igual al potencial del cátodo menos el potencial del ánodo. Por lo tanto, el cátodo es donde se produce la reducción consonante-consonante. La reducción es la del cloro, 1,36, un menos, y ahora ponemos lo que ocurre en el ánodo, el potencial de reducción del ánodo, que es el par del yodo, que no le cambiamos el signo. Insisto en esto, el menos ya implica ese cambio directamente, por lo tanto al final hacer la operación nos vuelve a dar el menos 0,82 voltios. Aquí nos están hablando que es una pila, entonces sabemos que va a tener un voltaje positivo. Lo vamos a ver en el siguiente punto, donde vamos a tratar la espontaneidad. En otras ocasiones tendremos que hacer este proceso para averiguar si esa reacción es espontánea o no espontánea. Pero como digo, eso lo vamos a ver ya en el siguiente punto. Una vez vistos los ejemplos de la pila de Daniel y la pila del yodo con el cloro, vais a intentar hacer este ejercicio. Pausar aquí el vídeo y darle respuesta a estos apartados. El primero de ellos deberíais hacerlo sin mucha dificultad, ya que estamos hablando de un ajuste redox. Esto forma parte del tema de la primera entrega de este tema. Y el segundo, pues una vez determinado quién se oxida y quién se reduce, tampoco deberíais tener mucha complicación. Al terminar, pasar a ver la solución. Este ejercicio se compone de dos partes. Una primera que es un ajuste por el método de ion-electrón y que va a ser lo más complicado quizá. Y la segunda parte, donde una vez realizado el primero de ellos, es tremendamente sencillo, ¿no? En base a lo que hemos visto con los dos ejemplos que hemos puesto hasta ahora. Bien, comenzamos entonces poniendo los estados de oxidación, o por lo menos deduciendo quién va a oxidarse y quién va a reducirse. Obviamente no tenemos los productos, con lo cual no podemos hacer lo típico de asignarle los valores y ver quién aumenta, quién disminuye para ver quién se oxida o quién se reduce. Pero lo que nos dan son los potenciales de reducción. Muy importante lo que voy a decir. Siempre se va a reducir la especie que tiene mayor potencial de reducción. Entonces comparamos todos los valores y lógicamente esta va a ser la semirreacción de reducción, en la que el ion dicromato va a pasar a cromo 3 más. ¿De acuerdo? Entonces, muy importante eso. Tenemos en cuenta que el que se reduce es el que tiene más potencial de reducción. Al otro le toca oxidarse. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que tenemos dos opciones. Tenemos dos potenciales para el hierro, uno relacionando el ion 2 con el ion 3 y otro con el estado elemental. Tenemos que ver cuál es el que tenemos que utilizar. Seguimos con el razonamiento. Si esta especie es la que se reduce, lógicamente el hierro 2 más, tal cual está aquí, solo se puede oxidar. Y oxidar implica aumentar su carga, es decir, pasar a hierro 3 más. La verdad que con esto ya podríamos dar la solución para el apartado B, pero como nos piden también el ajuste, vamos con ello. Empezamos poniendo entonces un 2, vamos a intentar ir un poquito rápido, porque esto se supone que es del tema anterior, 2 cromos más 7 aguas
estableceríamos los protones que hay que añadir poniendo 14H+, y las cargas serían 6 electrones. Por el contrario, aquí deberíamos poner solo un electrón. Al hacer la suma ya global de todo el proceso, multiplicando lógicamente esto por 6, nos quedará algo así como, ya lo pongo directamente, bueno, aquí no hay que hacer simplificaciones, 2 o 7, 2 menos, más 6 hierros, nos quedaría esto. Buscando reajustar con nuestro proceso, tendríamos que de K2, Cr2 o 7 haría falta de partida solo un ión, con lo cual ya lo tenemos asignado. En cuanto al ácido sulfúrico, hacen falta 14 protones, con lo cual serán 7 ácidos sulfúricos. Sulfato de hierro, hacen falta 6 iones hierro 2, pues un 6 aquí. Y ahora viene un poco la parte más complicada, que es donde tenemos que decir cuáles son los productos que se están formando. Lógicamente el cromo está actuando como un metal, tiene carga positiva, con lo cual de todo lo que hay aquí tiene que irse con las partes aniónicas, las partes negativas que simplemente serán los sulfatos. Lógicamente no se va a ir con el dicromato, el escromo no tendría sentido. Entonces, lógicamente nos quedaría cromo 2 SO4, porque se une al sulfato y está cruzando la valencia 3. Requerimos 2 cromos, con lo cual ya están aquí los 2 cromos, no tenemos que poner nada más. Más las 7 aguas, más el hierro 6, perdón, el hierro 3, que necesitamos 6. Lógicamente el hierro también se va a ir con los sulfatos, con los aniones que están libres, ya que el cromato se ha convertido en cromo más 3, así que esta parte aniónica ya no existe como tal, así que el hierro tendría que ponerse de esta manera, y como hacen falta 6 iones 3 más, y aquí tengo 2, pues para hacer un 3 por 2 que aparezcan los 6, tenemos esta situación. ¿De acuerdo? Si ahora balanceásemos toda la expresión, veríamos que el potasio, que tenemos aquí 2 potasios, no aparecen aquí, con lo cual es de los que llamamos los agentes espectadores del proceso. Tenemos que ajustarlo de forma, o sea, por tanteo. Con lo cual, a todo esto lo haríamos, nos quedaría añadirle un más K2 SO4. Lógicamente el potasio se va a seguir uniendo a algún anión, los que están disponibles son SO4. Ahora sí, si revisamos ahora la ecuación, veremos que se cumple, que todos los átomos de la izquierda están en la derecha. No vamos ahora a perder el tiempo en eso porque se supone que todo el mundo sabe comprobarlo. El apartado B nos habla del potencial de la pila. Entonces podemos aplicar la expresión que sería igual. ¿Qué es lo que ocurre en el cato? La reducción. En la reducción, ¿quién está? El dicromato. ¿Cuánto vale el potencial del dicromato? Lo tenemos ahí arriba, 1,33. Le restamos, perdón, el potencial del ánodo. ¿Quién es el ánodo? El par de 2 más a 3 más, de 2 más a 3 más, es decir, más 0,771, más 0,771. Por lo tanto, esto nos va a hacer un valor final de aproximadamente 0,56 voltios. Si lo hacemos mediante las expresiones, tenemos aquí ya colocado uno de los potenciales, el otro potencial sería el 0,771, pero al ser el de reducción le tendríamos que cambiar el signo. Al hacer esta suma nos quedaría que el potencial de la pila serían los 0,56 voltios. Simplemente puntualizar una cosa, fijaros,
Cuando hacemos el proceso de suma de potenciales, es exactamente eso. No hay que multiplicar por 6 al de abajo en este caso. Si aquí hubiese un 3, no habría que multiplicar aquí por 3. Es el potencial tal cual. No intervienen para nada los coeficientes por los que multiplicamos cada una de las expresiones. ¿De acuerdo? Si recordamos un poco lo estudiado el año pasado en los procesos termodinámicos, teníamos una magnitud, el incremento de G, la energía libre, que utilizábamos como criterio para saber la espontaneidad o no espontaneidad de un proceso químico. Sabemos que cuando el incremento de G es menor que 0, es decir, es negativo, el proceso era espontáneo, se producía de por sí, mientras que cuando es mayor que 0, el proceso es no espontáneo, no se lleva a cabo dicha reacción, solo que variemos algo, ¿de acuerdo? Ahora nos encontramos dentro de el tema de redox, vamos a buscar otro parámetro que nos hable sobre la espontaneidad. Va a ser la fuerza electromotriz, es decir, va a ser el potencial que acabamos de determinar en las pilas anteriores. Pongo ahí una relación entre la fuerza electromotriz, la energía y a su vez, por lo tanto, podríamos establecer la relación con la energía libre. La cuestión es que llegamos a la conclusión que una reacción es espontánea cuando su potencial es mayor que 0, cuando es positivo, mientras que será no espontánea la reacción, no tendrá lugar por sí misma cuando el potencial sea negativo. ¿Por qué es importante esto? Porque, como decía al principio del tema, la electroquímica se divide en dos partes principales. Una es la de las pilas y otra la de los procesos electrolíticos. En las pilas siempre van a ser procesos espontáneos. En los procesos electrolíticos van a ser procesos no espontáneos. Por lo tanto, en una pila la fuerza electromotriz siempre va a ser positiva y un proceso electrolítico va a ser negativa. Esto nos va a servir ya para comenzar el siguiente punto, donde vamos a tratar los procesos electrolíticos, los procesos no espontáneos, aquellos que hay que forzar con corriente eléctrica para que se lleve a cabo la reacción química. Pero antes de entrar en eso, vamos a hacer un nuevo ejercicio que vamos a resolver a continuación. Se trata de elaborar una pila teniendo en cuenta que los dos electrodos van a ser los que aparecen ahí representados, estaño y plata. Tendremos que revisar los potenciales para ver quién se oxida y quién se reduce, de manera que la combinación nos salga positiva, ya que estamos hablando pues eso, de una pila y debe ser espontánea. Para resolver este ejercicio tenemos en cuenta los nuevos criterios de espontaneidad que acabamos de ver. Nosotros en el curso pasado veíamos que la espontaneidad la deducíamos en base al valor de la energía libre de Gibbs, de el incremento de G. Recordamos que cuando un proceso era negativo teníamos un proceso espontáneo. Acabamos de ver que ahora ocurre lo contrario, que cuando la fuerza electromotriz, cuando el potencial de la pila es positivo, es cuando tenemos la situación de espontaneidad. Bien, centrándonos entonces en el ejercicio, nos dicen cómo elaboraríamos una pila formada por un electrodo de estaño y uno de plata. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tener claro quién va a ser el ánodo, quién es el cátodo, quién se oxida y quién se reduce. Como decíamos al principio, en electroquímica vamos a ver dos tipos de procesos fundamentales. Uno que es el de las pilas, que es a partir de una reacción química la obtención de energía eléctrica. Y por otro lado, que es lo que vamos a hacer a partir del punto siguiente, es la electrolisis. Son reacciones que no tienen lugar de por sí, entonces para forzarlas, por decirlo de alguna manera, le vamos a aplicar corriente eléctrica. Es decir, la electrolisis no es espontánea, hay que forzarla, y las pilas son espontáneas. Por lo tanto, este es el punto en el que nos tenemos que apoyar. Vamos a ver entonces la situación con estos dos electrodos. ¿Quién es el que se va a reducir? Es decir, ¿quién va a actuar de forma natural como oxidante? Pues el que tiene el potencial de reducción mayor, es decir, la plata. Por lo tanto, podemos decir
que la semirreacción de reducción será la plata, el ion plata, perdón, que pasa a plata en estado elemental. Por lo tanto, aquí tiene que transferirse un electrón. En cuanto a la de oxidación, lógicamente por eliminación será el estaño, que pasará a estaño 2+, por lo tanto aquí hay 2 electrones, y al lado de cada una de las dos semirreacciones ponemos el valor de sus potenciales. El potencial de la plata, como es de reducción y es el proceso de reducción, pues mantenemos ese signo, mientras que en el caso del estaño estamos representando una oxidación, por lo tanto deberíamos cambiarle el símbolo a esta expresión, es decir, tendríamos que poner más 0,13. Cuando hacemos esta operación, recordamos que este hay que multiplicarlo por 2 para que se equilibren los electrones arriba y abajo, de manera que me quedará 2 iones plata más estaño para dar 2 platas más 2 estaños más 2, siendo el potencial de la pila, por lo tanto, 0,92 voltios. También lo podríamos hacer directamente con la expresión potencial de la pila es igual al cátodo, al potencial del cátodo, menos el potencial del ánodo, y efectivamente nos tiene que dar exactamente el mismo resultado. Además, nos dicen cómo escribir la notación de la pila. La notación de la pila, si recordamos, era del siguiente modo. Poníamos a la izquierda el ánodo, a la derecha el cátodo. Por lo tanto, en el ánodo se producía la oxidación y tenemos que poner las especies según el sentido en el que se produce su aparición. Estaño pasa a ser estaño 2+, como nos dicen en condiciones normales, pues se supone que el estaño está en una concentración 1 molar, eso por defecto. 2 líneas paralelas, y ahora ponemos la parte del cátodo, que es donde se produce la reducción, de manera que el ion plata se va, bueno, lógicamente 1 molar, si queremos precisarlo, se va a formar plata elemental. Esto sería el ánodo, que sabemos que tiene el carácter negativo, y esto sería el cátodo, que tiene el carácter positivo. Si tuviésemos que hacer un poco el esquema, pues pondríamos las dos cubas, el puente salino y aquí un electrodo conectados, de manera que los electrones van circulando. Aquí están las disoluciones, esta va a ser la de plata, esta va a ser la de estaño, y los electrones van a ir circulando de este electrodo a este otro electrodo, de manera que aquí se va a generar la acumulación de plata. Vamos ya con el último punto del tema, la electrólisis, las cubas electrolíticas, que consiste pues precisamente en el sentido inverso al hasta ahora estudiado, las pilas, es decir, son procesos mediante el cual a partir de la aplicación de corrientes eléctricas obtenemos una reacción química. Es decir, aquí tendríamos que poner una pila, una batería, algo que genere corriente para llevar a cabo el proceso. Se trata de una cuba donde solemos tener una disolución o una sal fundida. Generalmente, en este caso, pues está representado el cloruro de sodio. Va a haber dos electrodos, un ánodo donde se va a llevar a cabo la oxidación, exactamente igual que en las pilas, y un cátodo donde se van a llevar a cabo las reducciones, exactamente igual que en las pilas. Vamos a ver entonces el procedimiento
para el caso, por ejemplo, del cloruro de sodio. Vemos el caso entonces de una cuba electrolítica con cloruro de sodio fundido. Si tenemos cloruro de sodio vamos a tener iones cloruro por un lado, vamos a tener iones sodio por el otro. Por lo tanto, está claro que el cloruro va a convertirse en clorogas, siendo por lo tanto este proceso en el ánodo un proceso de oxidación, mientras que el ion sodio se convierte en sodio, por lo tanto se está reduciendo y el proceso tendrá lugar en el cátodo, quedándonos por lo tanto una ecuación global tal que así. Si analizásemos con los valores de los potenciales de cada uno de estos pares, en el caso de la oxidación del cloro menos 1,36, en el caso de la reducción del sodio menos 2,71, vemos que el potencial total de este proceso es menos 4,07. Por lo tanto, estamos hablando de un proceso electrolítico, es decir, estamos hablando de una reacción que no tiene lugar espontáneamente y por lo tanto, si lo que queremos es que se lleve a cabo, es decir, llevar a cabo la electrolisis de esta sal, debemos aplicar una diferencia de potencial superior a este valor. Vamos a ver el siguiente vídeo donde podemos concretar esto, cómo es realmente el proceso. Tenemos la representación de una cuba electrolítica. En primer lugar tenemos la batería que va a generar la corriente eléctrica. Vamos a tener un par de electrodos. Tenemos también representados los cationes y aniones, en este caso del cloro de sodio. Y a este conjunto es lo que se conoce como celda electrolítica. Lo primero que debemos tener claro es en qué sentido va el paso de la corriente. Siempre irá del polo positivo al polo negativo de la batería, es decir, del electrodo izquierdo al electrodo derecho, de manera que el flujo electrónico es como aquí representamos. Por lo tanto, los electrones están llegando al electrodo de la derecha y eso va a provocar que ahí se produzca la captación de los mismos, llevándose a cabo el proceso de reducción, es lo que denominamos como cátodo y vamos a darle como característica como polo negativo, a diferencia de las pilas. Esto es la reducción en el cátodo polo negativo. Por otro lado, como se posan ahí los electrones, el ion sodio los va a captar y en este proceso de captación se va a formar el sodio sólido que se va a pegar a dicho electrodo. Por otro lado, en el electrodo de la izquierda le vamos a asignar el polo positivo y es donde se va a llevar a cabo la oxidación denominándolo ánodo. Ahí los iones cloruro se van a deshacer de uno de sus electrones para completar el circuito electrónico, la corriente eléctrica y dar como resultado el clorogas. En esta tabla se trata de representar las diferencias y semejanzas entre pilas y procesos electrolíticos. Vemos que es todo exactamente igual, pero que en las pilas el polo positivo va a ser el cátodo, mientras que en la electrolisis el polo negativo va a ser el cátodo. ¿De acuerdo? Esa es la única diferencia. Por lo demás, el cátodo va a seguir siendo el lugar donde se lleva a cabo la reducción y el ánodo donde se lleva a cabo la oxidación. Con anterioridad he dicho que mayoritariamente los procesos electrolíticos se llevan a cabo con disoluciones o sales fundidas, pero obviamente tenemos más casos, por ejemplo la electrolisis del agua, donde fruto de aplicar una corriente eléctrica podemos desmontar, podemos disociar las moléculas de agua en sus dos componentes, obteniendo por lo tanto por un lado hidrógeno y por otro lado oxígeno. Una vez que identificamos los procesos electrolíticos por un lado y que sabemos reconocer las distintas partes de una cuba electrolítica y los procesos que tienen cabida en ella, vamos con el punto más relevante a nivel práctico de esta parte del tema, que son las leyes de Faraday. Estas leyes de Faraday son dos.
La primera de ellas nos va a decir que la cantidad de masa que se deposita en cada electrodo va a ser dependiente de la cantidad de corriente eléctrica que estamos aplicando. Dicho de otra manera, en el ejemplo del cloruro de sodio, cuanta más corriente eléctrica estemos aplicando, cuanto más tiempo estemos dando esa corriente eléctrica, más sodio va a depositarse. Eso es lo que nos dice la primera ley. Ahí os recuerdo que la cantidad de carga eléctrica es directamente proporcional a la intensidad y al tiempo que se le aplica. Por otro lado, la segunda ley lo que nos dice es la existencia de un nuevo concepto que es el equivalente químico. Es decir, que no aplicando el mismo tiempo la misma corriente eléctrica vamos a obtener la misma cantidad de una sustancia que de otra, sino que cada una de estas sustancias, cada uno de los elementos va a tener un valor característico que hará que se deposite en mayor o en menor medida. De todos modos, esto lo mejor es verlo con ejemplos y vais a ver que resulta relativamente sencillo. Si volvemos sobre la electrólisis del cloruro de sodio, tenemos la siguiente situación. Vemos que el proceso de reducción consiste en que el ion sodio se convierta en sodio sólido. Para ello es necesario la presencia de un electrón. Por lo tanto, si esta ecuación la leyésemos en clave de moles, diríamos un mol de sodio, de ion sodio, reacciona o necesita un mol de electrones para dar un mol de sodio sólido. Pues bien, la cantidad de electrones que van a circular, dependiendo de la intensidad y dependiendo del tiempo, nos va a dar una determinada carga. Cuando circula un mol de electrones, conocemos la carga de cada electrón, estará dándose al proceso 96.487 coulombs, redondeando 96.500 coulombs. Es decir, a partir de ahora este valor lo conoceremos con el nombre de constante de Faraday. Si volvemos a nuestra ecuación, a la reducción del ion sodio, podríamos entonces decir que para conseguir un mol de sodio sólido necesitamos un mol de electrones, o dicho de otra manera, necesitaremos 96.500 coulombs, recordando que la carga es igual a la intensidad por el tiempo de esta aplicado. Veamos más ejemplos para entender esto que acabamos de decir en el caso particular del sodio. Lo que acabo de comentar no es más que el concepto de equivalente. Vamos a ver una serie de ejemplos. Imaginamos que estamos haciendo un proceso electrolítico de plata. La plata, el ion plata, que tiene una carga positiva, se va a reducir a plata sólida. Para ello tiene que captar un electrón. Por lo tanto, cuando pasa un mol de electrones, yo tengo un mol de plata. Como la masa molar de la plata es 107,9 gramos, puedo decir que puedo obtener, cuando pasa un mol, es decir, un Faraday, 107,9 gramos de plata. En el caso del calcio, vemos que el proceso de reducción implica dos electrones. Para obtener un mol de calcio necesito 2 moles de electrones. Por lo tanto, para obtener un mol de calcio, que son 40 gramos, necesito 2 Faradays. O dicho de otra manera, para calcular el equivalente, la masa molar la tengo que dividir entre el número de electrones necesarios, 40 entre 2, 20, por lo tanto sería el valor del equivalente químico del calcio. Por último, el ejemplo del ion aluminio, que tiene carga 3 más. Necesitamos 3 moles de electrones para que se reduzca a su estado libre, a su estado metálico independiente, estado sólido. Por lo tanto, el aluminio tiene de masa 27 gramos. Necesitaré 3 moles
de electrones para obtener 27 gramos de aluminio. Por lo tanto, si quiero conocer el equivalente, 27 gramos lo voy a dividir entre los 3 electrones necesarios. Eso es exactamente la fórmula de equivalente químico, muy útil para estos ejercicios. Esto que acabo de contar se puede resumir en una fórmula que es la conocida como ley de Faraday, que viene a decirnos que la masa depositada va a ser directamente proporcional al equivalente por la carga eléctrica que le estamos dando a ese proceso electrolítico dividido entre la constante de Faraday. ¿De acuerdo? También lo podríamos escribir de esta manera. Es exactamente lo mismo. El equivalente químico sabemos que es la masa molar partido los electrones necesarios para llevar a cabo el proceso de reducción, y por otro lado la carga sabemos que es la intensidad por el tiempo aplicado. ¿De acuerdo? Con esto no deberíamos tener ninguna dificultad para resolver los ejercicios, ya que suelen ser pues más o menos de aplicación directa de fórmula. Ejercicio típico de cuba electrolítica. Nos dicen que aplicamos una intensidad de corriente de 3 amperios durante 45 minutos, teniendo en cuenta que en la cuba hay cloruro de cobre. He hecho un pequeño esquema aquí para situarnos. Tenemos una disolución de cloruro de cobre 2, por lo tanto está por aquí los iones pululando, tanto cationes como aniones. Cuando aplicamos la corriente eléctrica se va a producir un flujo de electrones así representado, de manera que llegan aquí y el cobre 2 más los capta convirtiéndose en cobre, con lo cual se pegaría ese electrodo, ¿de acuerdo? Ese proceso de 2 más a 0 sería el proceso de reducción, simplemente por comentarlo. Mientras que la oxidación, ¿en qué consistiría? Pues esos electrones se marchan por este electrodo, con lo cual el ion cloruro, se va a convertir en cloroas. Y en base a esto pues nos van a preguntar en la parte A cuánta masa se deposita de cobre, es decir, cuánto tenemos en este electrodo pegado, vamos a entenderlo. Cuanta más corriente eléctrica, más electrones estarán llegando, con lo cual más cobre puede pasar de la forma iónica a la forma elemental. Para determinar esto tenemos, como acabamos de ver, las leyes de Faraday. Las leyes de Faraday nos vienen a decir que, como he dicho hace un momento, a mayor cantidad de corriente, a mayor electrones que aportemos, más sólido vamos a obtener en este caso, o más gas si estamos hablando del cloro, ¿no? Este ejercicio lo podemos resolver de dos maneras, o bien mediante los factores de conversión, que es como lo he resuelto en los apuntes, o aplicando directamente la fórmula. Entonces, si aplicamos directamente la fórmula, lo único que tenemos que hacer es coger la misma y decir que la masa que se va a depositar en este electrodo es igual al equivalente del cobre, que ahora lo vamos a determinar, por la carga que está circulando, que le estamos dando, partido la constante de Faraday. Para los que tenemos más o menos claro que es un equivalente, sabemos que este se calcula mediante la masa molar o la masa atómica del elemento en cuestión, en este caso el cobre, partido los electrones que están interviniendo en el proceso. En este caso capta 2 electrones por cada átomo, es decir, para que se genere un mol de cobre necesitamos 2 moles de electrones. Entonces dividiríamos entre 2. De esta manera es 63,5 entre 2, el equivalente del cobre. Bien, pues entonces tenemos que 63,5 dividido entre 2 lo multiplicamos por la carga. La carga es igual a la intensidad por el tiempo. Entonces tendríamos que pasar, tenemos los 3 amperios, que multiplicarlos por el tiempo. El tiempo son 45 minutos,
por 60 segundos cada minuto para trabajar en unidades del sistema internacional. Y esto dividirlo entre la constante de Faraday, que son 96.500. Operamos y se supone que nos debe quedar un valor de 2,67 gramos de cobre serán los que se depositen. Como veis, bastante sencillo. Ahora os propongo este ejercicio para que lo resolváis vosotros. Es muy sencillo. Si sabemos las leyes de Faraday, sabemos, como acabamos de indicar en el ejercicio anterior, que cuanta mayor sea la cantidad de corriente, más masa se va a depositar en el cátodo o en el ánodo, según corresponda. En este caso en el cátodo. Estamos hablando de masa de zinc. En concreto, nos piden en este ejercicio que digamos cuál es el equivalente químico de esta especie, de este metal, de zinc. Por lo tanto, si tenemos claro que la fórmula para Faraday responde a esta expresión, que la podemos desarrollar de esta manera: masa atómica por I por T partido Faraday, y la masa atómica dividido entre los electrones que están interviniendo en el proceso de oxidación-reducción, pues simplemente tenemos que despejar. De todos modos, esto es lo que nos están pidiendo aquí, con lo cual no haría falta ni tener en cuenta los electrones que se están captando en este caso. Por lo tanto, despejamos 3,048, tiene que ser igual a la E que queremos averiguar por la intensidad, que son los 5 amperios, por el tiempo. Son 30 minutos y cada minuto lógicamente tiene 60 segundos. Y esto lo dividimos por la constante de Faraday, 96.500. Se supone que si hacemos esta operación nos debe quedar 32,77 gramos. Y esta es la solución de este ejercicio. Por último, y ya para concluir el tema, pues decir alguna de las aplicaciones de la electrólisis. Aparte de obtener los elementos, destacar la purificación de metales. Si nosotros ponemos en el ánodo un electrodo impuro de un metal determinado y llevamos a cabo un proceso electrolítico, al estar en el ánodo se va a producir la oxidación, es decir, va a pasar a la disolución, de manera que una vez que tenemos ese catión en disolución, captará los electrones que llegan al cátodo y se solidificará ahí, digamos, de forma pura. De ahí esta utilidad. Por otro lado, también muy destacable la galvanotecnia, que no viene a ser más que esos procesos mediante los cuales, por ejemplo, se embellecen determinados artículos, pues, de joyería. Por ejemplo, si tenemos un artículo bañado en oro, una cubertería bañada en oro, en plata, lo que se ha llevado a cabo para producirla es simplemente un proceso electrolítico. Tenemos el tenedor de turno que actúa como electrodo y vamos a poner una capa fina de plata, de oro, de lo que queramos cubrir ese tenedor en cuestión. No es más que eso. Con esto concluimos la segunda parte del tema de redox y con ello todo el temario del curso. Cualquier duda, preguntadme y tratamos